En la sección 6.3 tenemos el título Espectros de líneas y el modelo de Bohr. Igual, ¿verdad? Aquí lo que hicieron Planck y Einstein ya empezó a dar ideas de entonces cómo los electrones estaban acomodados, ¿sí? Cómo estaban organizados. Ujú. Entonces fue en el año 1913 donde Niels Bohr ofreció una explicación de los espectros de líneas, eh, que fue otro fenómeno que en el siglo XIX no estaba muy claro. Ujú. No estaba muy claro, pero él gracias a sus experimentos pudo em, dar una explicación al respecto. ¿Sí? Em, tremenda foto, ¿verdad? La que tenemos aquí en la figura 6.8, ¿verdad? Realmente esos fueron años sumamente brillantes para la física y la química, ¿verdad? Eh, Igual, el trabajo que hizo Bohr, que vamos a detallar aquí, o se detalla aquí en esta sección, nada más y nada menos también para llevarse el Premio Nobel de Física en 1922, ¿sí? Eh, Bien, entonces, ¿qué es lo del espectro de líneas, verdad? Lo podemos ver aquí en la figura 6.9, que se titula Creación de un espectro. Entonces, tenemos una fuente de luz, ¿sí? Tenemos una fuente de luz, eh, y es un poco la representación de lo que hizo Bohr. Ujú. Aquí había una cierta barrera opaca donde solamente había unas ranuras para permitir que la luz entonces pasara como de una manera más dirigida hacia un prisma, ¿sí? Y al llegar el prisma ahí se descomponía la luz en todas las longitudes de onda del espectro visible, ¿sí? Eh, no sé si alguna vez han podido jugar o han tenido algún prisma o algún tipo de vidrio, ¿verdad? Que genere este efecto, pero eso es algo sumamente interesante, sumamente interesante. Entonces, cuando decimos espectro, ¿sí? Cuando decimos espectro, dice que se produce cuando la radiación de estas fuentes se separa en sus diferentes componentes de longitud de onda. Ujú. Entonces, a eso es esto que tenemos en lo que se denomina aquí la pantalla, ujú, es ese espectro, ¿sí? Ese espectro. Entonces, em, por ejemplo, acá que dice este arco iris de colores que contiene luz de longitudes de onda, se conoce como el espectro continuo, ¿sí? Bueno, realmente, ¿verdad? Cuando vemos un arco iris, estamos en presencia de esto, ¿verdad? Que ya aquí Bohr lo hizo en una manera más controlada a nivel de laboratorio, midiendo y determinando ciertos factores, pero ciertamente todos hemos visto cómo la luz, cuando atraviesa las gotas de agua, se descompone, por decirlo así, en su espectro, ¿verdad? En el espectro visible. Ujú. Entonces,
Lo que básicamente él descubrió, ¿verdad? Lo podemos ver también por acá en la figura 6.11, que es ya propiamente lo que él llamó los espectros de línea. em, es ver que si yo tengo hidrógeno, ¿verdad? Los colores que yo veo dentro del espectro visible eh, son estos cuatro que podemos observar aquí claramente. Si yo tomo neón, que es otro gas distinto al hidrógeno, vemos que su espectro es distinto. Ujú. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Em, Acá ustedes pueden leer con calma todos los detalles de lo que ellos hicieron y de hecho, de todas maneras, lo que está presente aquí en la sección es corto, ¿verdad? Respecto a todo lo que se puede hablar de este tema, pero la esencia, a lo que nos va preparando esta sección es, hay diferencia en las emisiones atómicas, ¿sí? ¿Y a qué se debe esa diferencia? Bueno, porque estructuralmente sus electrones son distintos. Ujú. O sea, eso es una evidencia que no son el mismo material y que son materiales que estructuralmente tienen alguna diferencia en su estructura más pequeña, en su estructura atómica, ¿verdad? Hay algo distinto. Entonces, eh, básicamente es lo que ellos fueron encontrando por acá, ¿no? Em, y tal vez lo más famoso que aportó Bohr, ¿sí? Es que él entonces estableció un modelo atómico al que se le conoció como el modelo atómico de Bohr. Y básicamente lo que propuso, y esto ya viene siendo un poco más relevante para nosotros, es que los electrones de los átomos se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo. Ujú. ¿Sí? Alrededor del núcleo. Entonces él lo planteó como si fuese, ¿verdad? Como dijimos antes, alguna analogía con el sistema solar, ¿verdad? Con el sistema em, con el sistema solar, ¿verdad? Donde tenemos un centro y tenemos las partículas girando alrededor, ¿sí? Bien, acá hay un poquito más de historia, ¿verdad? Acerca de que, bueno, había cierto problema en ese planteamiento, pero bueno, era un poco eh, era una teoría, ¿verdad? Al final era un modelo que sí correspondía con que habían diferentes energías y diferentes cantidades. Ujú. Eh, pero bueno, Bohr lo que hizo básicamente en su modelo fue plantear esos tres postulados, ¿verdad? Solo las órbitas con ciertos radios correspondientes a ciertas energías definidas están permitidas para el electrón de un átomo de hidrógeno. ¿Mm? Em, Luego, un electrón en una órbita permitida se encuentra en un estado de energía permitido. Un electrón en un estado de energía permitido no irradia energía y por lo tanto no cae en espiral dentro del núcleo. ¿Ok? Porque sí, lo que se decía es, si los electrones están girando, es porque tienen energía para girar, pero esa energía no se les gasta, ¿verdad? Eso fue un poco lo que ellos estaban planteando y decían, no tiene sentido que sea energía infinita, ¿verdad? Era un poco
las ideas que todavía no estaban muy claras en aquel momento, ¿verdad? Y luego el planteamiento 3 es que la energía emitida o absorbida por un electrón solo cuando éste cambia de un estado de energía permitido hacia otro permitido. Esta energía es emitida o absorbida como un fotón que tiene la energía que ya habían planteado, ¿verdad? Que, que ya esto lo había planteado Einstein, ¿verdad? Que la energía de esos fotones era un múltiplo de la constante de Planck. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, sí, más que todo, eh, el planteamiento era, tenemos a los electrones girando alrededor del núcleo, ¿verdad? En diferentes estados de energía. Bien, bueno, aquí vienen algunas ecuaciones, pero no son tan esenciales para lo que nosotros andamos buscando en este capítulo, ¿sí? Em, pero más adelante aquí en esta sección sí nos hablan acerca de, bueno, y qué limitaciones tenía el modelo de Bohr, ¿sí? Porque actualmente lo que Bohr planteó no es que del todo se rechazó, pero como veremos en las siguientes secciones, se agregaron muchos detalles que él no alcanzó a establecer, ¿verdad? Entonces, como dice acá, aunque el modelo de Bohr explica el espectro de líneas del átomo de hidrógeno, no puede explicar el espectro de otros átomos, o lo hace de forma burda. Entonces, Bohr también eludió el problema de por qué el electrón con carga negativa no caería en el núcleo con carga positiva con la simple suposición de que no ocurriría. ¿Sí? O sea, es como algo magnético, ¿verdad? Si yo tengo un polo negativo y un polo positivo y los acerco, se van a juntar, ¿verdad? Entonces él no logró explicar por qué los electrones, si estaban verdaderamente girando alrededor del núcleo, porque no se precipitaban contra el núcleo, ¿verdad? Si el núcleo es positivo y ellos son negativos, los debería traer, ¿sí? Entonces, eso fue un poco, ¿verdad? Él no se metió realmente como a tratar de explicar eso porque no, no estaban claras las ideas en ese momento. Ujú. Pero sí fue un paso importante, ¿verdad? Lo que él descubrió y lo que planteó, sí fue un paso importante. Ujú. Entonces, em, dentro de lo que él planteó, las dos cosas que nos quedan ahí como que en el modelo actual sí se aceptan, es que en efecto los electrones solo existen en ciertos niveles discretos de energía que están descritos por números cuánticos. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo, pero a lo que se refiere es, no andan por ahí, ¿verdad? Aleatoriamente, sin ningún control, sino que hay ciertos espacios de energía permitidos. Ujú. Y para que un electrón pueda pasar de un estado o de una posición hacia otro estado de energía, esa energía que tiene que tomar para la transición es una energía específica, no es cualquiera, sino que es una energía muy específica, una radiación muy específica la que permite la transición de un nivel hacia otro. ¿Sí? Y bueno, esos fueron los aportes de Bohr que sin lugar a duda fueron súper importantes para la teoría atómica.